Hola, mi nombre es Ketis Liñán Torres, curso segundo semestre de Psicología en modalidad virtual en la Fundación Universitaria La Andina. En este video explicaré la función del neurotransmisor y los trastornos asociados a este. A continuación, el neurotransmisor. Los neurotransmisores son los mensajeros químicos que liberan las neuronas a través de la sinapsis para poder transmitir información hacia otras neuronas, una célula muscular o una glándula. Son liberados por las vesículas de la neurona presináptica y tras atravesar el espacio sináptico consigue llevar información hasta la neurona postsinápticas, donde cambia su potencial de acción. Esto quiere decir que, en función del tipo de receptor, las neuronas postsinápticas son estimuladas o desestimuladas. Principales neurotransmisores. Serotonina. La serotonina es uno de los neurotransmisores más populares por su relación con la sensación de bienestar. Este es sintetizado a partir del triptófano, un aminoácido que es fabricado por el cuerpo, pero que se puede obtener a través de la dieta. Popularmente se le conoce como la hormona de la felicidad, puesto que al reducir sus niveles se puede desencadenar la depresión. Sin embargo, además de su función emocional, esta participa en la digestión, el control de la temperatura corporal, el deseo sexual y el ciclo del sueño. Dopamina. La popularidad de este neurotransmisor se debe a su relación con las conductas activadas y las sensaciones placenteras. La dopamina está implicada en la habilidad de coordinación al hacer algunos movimientos musculares. Participa en la regulación de la memoria y los procesos cognitivos asociados al aprendizaje. Endorfinas. En conjunto con la serotonina, estos neurotransmisores aumentan el bienestar del organismo, sobre todo al recibir estímulos que aumentan el placer y la energía. Las endorfinas son una droga natural que se libera en el organismo, produciendo una sensación de euforia y placer. Por esta razón, mejoran el estado de ánimo y reducen la sensación de dolor. Glutamato. Este neurotransmisor es uno de los excitatorios más importantes de todo el sistema nervioso central. El glutamato es el medidor principal de la información sensorial, motora, cognitiva y emocional. Por lo tanto, interfiere en la memoria y demás, estimula varios procesos mentales importantes. El glutamato está presente en el 80-90% de la sinapsis del cerebro. Su exceso en el organismo está relacionado con los derrames cerebrales, la epilepsia y la enfermedad lateral amiotrófica. Adrenalina o epinefrina. La adrenalina es un neurotransmisor que cumple funciones físicas y psicológicas mediante la activación de mecanismos de supervivencia. Está relacionada con las situaciones en las que tenemos que permanecer en estado de alerta y participa en la activación de la presión arterial y el ritmo circulatorio. GABA. El GABA es un mensajero inhibidor de los neurotransmisores excitatorios. Se relaciona con el control de las habilidades motoras, la visión y funciones corticales. Acetilcolina. La acetilcolina es el primer neurotransmisor que se descubrió ampliamente por la sinapsis del sistema nervioso central. Participó en el paso de sueño y vigilia y en la memoria. Este se distingue como excitatorio de la unión neuromuscular del músculo esquelético, es decir, influye en la estimulación de los músculos. Trastornos asociados a este tipo de neurotransmisores. Los trastornos asociados a la serotonina es la depresión. La dopamina se asocia al déficit que provoca falta de concentración, especialmente frente a tareas repetitivas y aburridas, e impulsividad, precisamente dos síntomas que presentan quienes sufren este trastorno. También la hiperactividad, la falta de motivación, entre otras. Las endorfinas se asocian con trastornos como la fibromialgia, la adicción y la mayor incidencia de las conductas de riesgo. El glutamato se asocia al daño cerebral traumático y de enfermedades neurodegenerativas del sistema nervioso central, tales como la esclerosis múltiple, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, entre otras. El GABA se asocia al déficit de succinil,
semialdehído deshidrogenasa, enfermedad de herencia autosómica recesiva, tales como trastorno del sueño y convulsiones. La acetilcolina se asocia con la puesta en alerta máxima de nuestro sistema nervioso. Me presento, mi nombre es Jonathan Delgado, estudiante de Psicología, materia Neuroanatomía Funcional, eje 4, los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas creadas por el cuerpo que transmiten señales, es decir, información, desde una neurona hasta la siguiente a través de unos puntos de contacto llamados sinapsis. Cuando esto ocurre, la sustancia química se libera por las vesículas de la neurona presináptica, atraviesa el espacio sináptico y actúa cambiando el potencial de acción en la neurona postsináptica. Esto no es extraño, teniendo en cuenta la complejidad y la versatilidad del cerebro humano. En él se produce todo tipo de procesos mentales, desde la gestión de las emociones hasta la planificación y creación de estrategias, pasando por la realización de movimientos involuntarios y el uso del lenguaje. Toda esta variedad de tareas tiene detrás a muchas neuronas coordinándose entre sí para hacer que las diferentes partes del encéfalo funcionen de manera coordinada, y para ello es necesario que cuenten con un modo de comunicación capaz de adaptarse a muchas situaciones. La serotonina es una sustancia química con la cual se comunican las neuronas, es decir, un neurotransmisor. Esto se sintetiza a partir del triptófano, un aminoácido esencial aportado mediante la dieta porque no lo fabrica el cuerpo. Algunos alimentos que contienen triptófano son la avena, el trigo, las almendras, los huevos o el pescado azul. Pero pese a que muchos piensan que la serotonina no se encuentra en el cerebro, actuando como neurotransmisor, el sistema nervioso central únicamente contiene el 5% de serotonina, pues el intestino delgado produce el resto, y esta serotonina nunca llega al cerebro, sino que tiene otras funciones en el cuerpo. A pesar de que las neuronas serotoninérgicas se presentan en menor cantidad en el cerebro, sus funciones en el sistema nervioso central son muy variadas, pues estas neuronas están muy ramificadas y llevan a cabo gran cantidad de sinapsis. Algunas de las funciones más relevantes de la serotonina son regular el apetito, regular los estados de ánimo positivo y negativo, intervenir en el filtro de sensaciones, por lo que se relaciona con la concentración, controlar el nivel de temperatura corporal, etc. Pero se puede encontrar el síndrome serotoninérgico, que puede llegar a ser mortal. El exceso de estimulación de la serotonina sobre los receptores postsinápticos a nivel central y periférico tienen efectos negativos, pues el organismo que puede llegar a ser muy graves e incluso mortales. El conjunto de síntomas atribuidos a una actividad excesiva de la neurotransmisión serotoninérgica sobre estos receptores en los últimos años ha puesto muy de moda el consumo de antidepresivos, y esta es la principal causa del aumento de casos de este síndrome. Los antidepresivos que inhiben la recaptación de serotonina son el tratamiento de elección para la depresión, los trastornos de angustia, ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, estrés postraumático, dioférico premenstrual y bulimia nerviosa. La sobredosis o la combinación de estos fármacos pueden llevar a un individuo a padecer el síndrome serotoninérgico, y ya que son muchos medicamentos que pueden causar esta condición, a continuación se muestran las sustancias farmacológicas más conocidas que se asocian al síndrome serotoninérgico. Medicamentos psiquiátricos: antidepresivos heterocíclicos, amitriptolina, imipramina, exhibidores selectivos de recaptación de serotonina, citalopram, escitalopram, fluoxetina. Medicamentos neurológicos: agentes parkinsianos, levodopa, anfetaminas, metilfenidato, anfetaminas, medicamentos para la cefalia, sumatriptán, elitriptán, rizatriptán. Otros medicamentos: drogas de abuso, cocaína, éxtasis, sustancias naturales, hipérico, cafeína, triptófano, otros analgésicos, tramadol. Síntomas del síndrome serotoninérgico: comienzan a pocas horas de la sobredosis o la interacción entre fármacos que aumentan la presencia de la serotonina y se caracterizan por lo que se conoce como triada: disfunción autómica, neuromuscular y neurológica. Si no se diagnostica a tiempo y se toman las medidas oportunas, la toxicidad serotoninérgica se asocia a elevada mortalidad. Los síntomas característicos son variados y pueden ser leves a graves. Toxicidad por serotonina.
severa, excitación del sistema nervioso central, rigidez, falla respiratoria, estado mental de coma o confusión, excitación autómica, hipertermia severa, causas más frecuentes, combinación de IMAO más ICRS. Moderada, opsiclonus, agitación, midriasis, fiebre mayor a 38 grados, sobredosis, ICRS. Leve, clonus inducido, ansiedad, hipertensión, taquicardia, uso de éxtasis. Muy leve, reflejos rápidos, insomnio, náuseas, diarrea, uso terapéutico de ICRS. Tratamiento del síndrome serotoninérgico. Para tratar el síndrome serotoninérgico adecuadamente es necesario tener una historia farmacológica actualizada que incluya los medicamentos o sustancias de venta libre y los fitofármacos. Los cuadros leves o moderados de toxicidad serotoninérgicas pueden resolverse a las 24 horas tras la suspensión del tratamiento farmacológico, pero muchos dependen de la vida media de las sustancias involucradas. Los casos graves requieren hospitalización inmediata y cuidados intensivos, pues el paciente puede sufrir hipertermia severa, rhabdomiólisis o influencia respiratoria. Imipramina, exhibidores selectivos de recaptación de serotonina, citalopram, escitalopram, fluoxetina. Medicamentos neurológicos, agentes parkinsianos, levodopa, anfetaminas, metilfenidato, anfetaminas, medicamentos para la cefalia, sumatriptán, elitriptán, rizatriptán. Otros medicamentos, drogas de abuso, cocaína, éxtasis, sustancias naturales, hipérico, cafeína, triptófano, otros analgésicos, tramadol. Síntomas del síndrome serotoninérgico. Comienzan a pocas horas de la sobredosis o la interacción entre fármacos que aumentan la presencia de la serotonina y se caracterizan por lo que se conoce como triada, disfunción autómica, neuromuscular y neurológica. Si no se diagnostica a tiempo y se toman las medidas oportunas, la toxicidad serotoninérgica se asocia a elevada mortalidad. Los síntomas característicos son variados y pueden ser leves a graves. Toxicidad por serotonina. Severa, excitación del sistema nervioso central, rigidez, falla respiratoria, estado mental de coma o confusión, excitación autómica, hipertermia severa, causas más frecuentes, combinación de IMAO más ICRS. Moderada, opsiclonus, agitación, midriasis, fiebre mayor a 38 grados, sobredosis, ICRS. Leve, clonus inducido, ansiedad, hipertensión, taquicardia, uso de éxtasis. Muy leve, reflejos rápidos, insomnio, náuseas, diarrea, uso terapéutico de ICRS. Tratamiento del síndrome serotoninérgico. Para tratar el síndrome serotoninérgico adecuadamente es necesario tener una historia farmacológica actualizada que incluya los medicamentos o sustancias de venta libre y los fitofármacos. Los cuadros leves o moderados de toxicidad serotoninérgicas pueden resolverse a las 24 horas tras la suspensión del tratamiento farmacológico, pero muchos dependen de la vida media de las sustancias involucradas. Los casos graves requieren hospitalización inmediata y cuidados intensivos, pues el paciente puede sufrir hipertermia severa, rhabdomiólisis o influencia respiratoria. Dopamina. La dopamina es otro de los neurotransmisores más conocidos porque está implicada en las conductas adictivas y es la causante de las sensaciones placenteras. Sin embargo, entre sus funciones también encontramos la coordinación de ciertos movimientos musculares, la regulación de la memoria, los procesos cognitivos asociados al aprendizaje y la toma de decisiones. Eso significa que cuando se vincula la dopamina o cualquier otro neurotransmisor con estados emocionales o procesos mentales concretos, esto se debe a que la aparición de estos estímulos está relacionada con un aumento del nivel de ciertos neurotransmisores en algunas áreas del cerebro vinculadas a ese estado o proceso en cuestión. Entre otras funciones también encontramos la coordinación de ciertos movimientos musculares, la regulación de la memoria, los procesos cognitivos asociados al aprendizaje e incluso se ha visto que tiene un papel importante en la toma de decisiones.
La dopamina también está involucrada en el complejo sistema cognitivo que nos permite sentir motivación y curiosidad por algunos aspectos de la vida. La dopamina es el neurotransmisor relacionado principalmente con el esfuerzo y la motivación. Se ha relacionado su efecto con el movimiento, la atención, el sueño, el estado de ánimo, el aprendizaje. Debido a que la dopamina presente en la sangre es incapaz de cruzar la barrera hematoencefálica, es necesario sintetizar su percusión, el L-Dopa, para aumentar los niveles de este neurotransmisor en el cuerpo. Las alteraciones en los niveles de dopamina están relacionadas con el control cognitivo, el control atencional, el control de impulsos y la memoria de trabajo. El déficit de dopamina puede causar que una persona tenga sentimientos de apatía y muestre señales de fatiga, así como también sufrir cambios de humor y aburrimiento crónico. Además, la carencia de dopamina puede causar graves problemas de salud como depresión, adicciones varias, trastorno por déficit de atención e hiperactividad y enfermedades de Parkinson. Si sientes que has perdido la alegría de vivir, podrías deberse a que tienes los niveles bajos de dopamina. Saber cómo aumentar los niveles de dopamina puede causar a recuperar la alegría de vivir, también a mantener una actitud positiva y estar más motivado. ¿Cómo generar más dopamina? 1. Evita el azúcar y el café. Evitar en la medida de lo posible el azúcar o el café puede ayudarnos a mantener unos niveles adecuados de dopamina. 2. Coopera con los demás y no compitas. 3. Música, maestro. Escucha tu canción favorita. Los niveles de dopamina se incrementan al escuchar el momento cumbre de la canción o melodía. 4. Práctica con gratitud. La gratitud puede ayudarnos a generar más dopamina. Se ha demostrado que las personas agradecidas muestran unos niveles de felicidad mayor. 5. Disfruta de los pequeños placeres de la vida. 6. Mantén tus niveles de estrés a raya. 7. Comer es un verdadero placer. Alimentos que incrementan tus niveles de dopamina. Alimentos ricos en tirosina. Chocolate, sandía, almendras, plátanos, aguacates, carnes, té verde, lácteos, arándanos, soya y derivados, etc. 8. Márcate objetivos y consíguelos. 9. Duerme largo y tendido. La dopamina juega un papel muy importante en la regulación del sueño. Trate de dormir un mínimo de 7 horas al día. 8 sería lo ideal. 10. Practica yoga. 11. Establece rutinas y horarios. 12. Cultiva tu curiosidad. 13. Enamórate. Escáneres cerebrales indican que cuando un enamorado mira la foto de su pareja produce una fuerte activación de su circuito de placer, segregando mucha dopamina. 14. Déjate que la... Endorfinas. Las endorfinas son neurotransmisores que se producen en el sistema nervioso central. Su efecto va directo a los núcleos neuronales, es decir, al hipotálamo, tálamo, locus y amígdalas. Entre las labores son capaces de desarrollar las endorfinas están la regulación de apetito y el fortalecimiento del sistema inmunológico. También lo es la regulación o generación del deseo sexual. Por ello, los médicos siempre insisten en que para mejorar la salud es importante tener buen ánimo, aunque sus efectos son positivos en el mismo organismo en que se encarga de eliminarlas, a través de enzimas de fabricación propia. ¿Te has dado cuenta de que puedes salir a correr o practicar ejercicio físico, te sientes mejor, más animado y enérgico? Pues esto se debe fundamentalmente a las endorfinas, una droga natural que es liberada por nuestro cuerpo y que produce una sensación de placer y euforia. Algunas de sus funciones son: promueven la calma, mejoran el humor, reducen el dolor, retrasan el proceso de envejecimiento o potencian las funciones del sistema inmunológico. ¿El exceso de endorfina es peligroso? Una excesiva producción de endorfinas puede ser peligrosa porque nos impediría detectar señales de alarma que atenten contra nuestra salud. Estas son hormonas que segregan en nuestro organismo, son las responsables de nuestra capacidad de sentir placer, felicidad y alivio del dolor. ¿Cómo producir endorfinas? Este neurotransmisor, cuyo efecto es generado por bioquímica, aparece cuando realizamos acciones que estimulan su producción. Realizar actividades físicas, bien sea sexo o deporte, comer y bailar, son 3 de las actividades que incentivan la producción de endorfinas. Pero reír, hacer lo que nos gusta como hobby, tener una ilusión de vida y un deseo positivo, hace que produzcamos endorfina. Pensar en el futuro, en que podemos tener una vida mejor y hacer planes también incentiva la aparición de este neurotransmisor. Los recursos también liberan endorfina.
Nosotros también nos generamos bienestar cuando recordamos momentos felices. Al evocar historias propias en las que hemos tenido momentos de felicidad, se activan los neurotransmisores que generan endorfinas. Al recordar, nuestro cerebro los procesa como si estuvieran ocurriendo nuevamente, por lo que en la misma sensación de bienestar somos capaces de experimentar la misma alegría que cuando lo vivimos por primera vez, y allí es que se producen las endorfinas. Glutamato. Posiblemente ha sido uno de los neurotransmisores más exhaustivamente estudiados del sistema nervioso. En los últimos años, su estudio ha ido en aumento debido a su relación con diversas patologías neurodegenerativas, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, lo que le ha llegado a convertirse en una potente diana farmacológica en diversas enfermedades. También cabe mencionar que, dada la complejidad de sus receptores, este es uno de los neurotransmisores más complicados de estudiar. El glutamato media la mayor parte de las sinapsis excitatorias del sistema nervioso central. Es el principal mediador de la información sensorial, motora, cognitiva, emocional e interviene en la formación de memorias y en su recuperación, estando presente en el 80-90% de sinapsis del cerebro. Por si es poco mérito todo esto, también interviene en la neuroplasticidad, los procesos de aprendizaje y es el precursor del GABA, el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. ¿Qué más se le puede pedir a una molécula? Dicen que en exceso nada es bueno y en este caso del glutamato se cumple. A continuación citaremos algunas patologías y problemas neurológicos en los que se encuentra relacionado un exceso de glutamato. Primero, los análogos de glutamato pueden causar exoticidad. Las drogas análogas del glaucoma, es decir, que cumplen la misma función que este, como el NMDA, al cual el receptor NMDA debe su nombre, puede provocar a altas dosis efectos neurodegenerativos en las regiones cerebrales más vulnerables, tales como el núcleo arcuato del hipotálamo. Los mecanismos involucrados en esta neurodegeneración son diversos e implican diferentes tipos de receptores del glutamato. 2. Algunas neurotoxinas que podemos ingerir en nuestra dieta ejercen muerte neuronal por medio del exceso de glutamato. Diferentes venenos de algunos animales y plantas ejercen sus efectos por medio de las vías nerviosas del glutamato. Un ejemplo es el veneno de las semillas del Cycas circinalis, una planta venenosa que podemos encontrar en las islas del Pacífico. Este veneno ocasionó una gran prevalencia de esclerosis lateral aminiotrófica. 3. El glutamato contribuye a la muerte neuronal por isquemia. El glutamato es el neurotransmisor principal de los trastornos cerebrales agudos como el infarto, parada cardíaca, hipoxia preperinatal. En estos eventos en los que hay una falta de oxígeno en el tejido cerebral, las neuronas se mantienen en un estado de despolarización permanente por causa de diferentes procesos bioquímicos. Eso conlleva la liberación permanente de glutamato de las células. Con su subsiguiente activación sostenida de los receptores de glutamato, el receptor de NMDA es especialmente permeable al calcio en comparación a otros receptores ionotrópicos. En el calcio en exceso conlleva la muerte neuronal. Por tanto, la hiperactividad de los receptores glutamatérgicos conlleva la muerte neuronal debido al aumento de calcio intraneuronal. 4. Epilepsia. Las relaciones entre el glutamato y la epilepsia está bien documentada. Se considera que la actividad epiléptica se relaciona especialmente con los receptores de AMPA, aunque a medida que la epilepsia progresa, los receptores de NMDA adquieren importancia. Noradrenalina o norepinefrina. Es un neurotransmisor y hormona que actúa en múltiples puntos del organismo humano. Se trata de una catecolamina, grupo de sustancias configurado por noradrenalina, dopamina y adrenalina, las cuales provienen de la tirosina, que junto a la serotonina, acetilcolina, glutamo, glicina, opoides, anandamina y GABA forman parte de los principales neurotransmisores cerebrales. A nivel cerebral, esta sustancia presenta un efecto excitatorio, si bien algunos de sus receptores tienen función inhibitoria. Participa tanto en la transmisión de mensajes entre zonas del cerebro como en el exterior.
poseyendo una gran participación en el sistema nervioso simpático. Asimismo, la noradrenalina no actúa únicamente como neurotransmisor, sino que también ejerce funciones en el sistema endocrino, siendo producida tanto a nivel cerebral como adrenal. La norepinefrina afecta los niveles de atención y de alerta, así como también la habilidad para recordar y aprender. Cuando sucede un evento de estrés, la norepinefrina actúa la respuesta de lucha o huida de tu organismo. Un exceso de norepinefrina actúa como un estimulante poderoso, causando expresiones físicas como el ritmo cardíaco rápido, dolor en el pecho, náuseas, mareos, dolor de cabeza y expresión sanguínea alta. Las expresiones emocionales incluyen el miedo, ansiedad alta y ataques de pánico. La noradrenalina actúa en las neuronas en diversos tipos de receptores que perciben el nombre de receptores adrenérgicos. Se trata de receptores principalmente metabotrópicos, es decir, que la noradrenalina se liga a receptores que ante su unión con el neurotransmisor activan la proteína G y provocan que otras sustancias actúen como segundos mensajeros. La noradrenalina es un neurotransmisor que actúa en prácticamente todas las regiones del cerebro, además de actuar como hormona dentro del sistema endocrino. De este modo, sus funciones son múltiples y variadas. Primero, gestión del foco atencional. La noradrenalina tiene una especial implicación en el mantenimiento de la atención. 2. Mantenimiento de la vigilia y la conciencia. 3. Influencia en el sistema cardiovascular. 4. Respuesta de lucha, huida. 5. Motivación. 6. Regulación del estado del ánimo. Niveles bajos de noradrenalina se han visto vinculados de manera consciente en estos estados depresivos. 7. Estrés, agresividad y conducta sexual. La noradrenalina también ha mostrado en diversos estudios su vinculación con estos tres elementos. Trastorno por déficit de atención. La noradrenalina junto con la dopamina juega un importante papel en la atención y la concentración. A las personas con trastornos de atención se les prescribe medicamentos psicoestimulantes para aumentar sus niveles de noradrenalina y dopamina. La atomoxetina es un inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina y es una medicación única para el trastorno de atención e hiperactividad, ya que solo afecta a la norepinefrina y no a la dopamina. Debido a esto, la atomoxetina tiene un menor potencial de abuso, sin embargo puede no ser tan eficaz como los psicoestimulantes en muchas personas con trastornos de atención. Es necesario consultar a un médico o enfermera para encontrar el medicamento apropiado y la dosis. El GABA es un neurotransmisor ampliamente distribuido en las neuronas del córtex cerebral. ¿Qué significa esto? Pues que el GABA es un tipo de sustancia que es utilizada por las neuronas del sistema nervioso a la hora de comunicarse entre sí a través de unos espacios, llamados espacios sinápticos, por los cuales se conecta entre ellos. Ahora bien, el GABA es tan solo uno de los muchos tipos de neurotransmisores de los muchos que actúan en el cerebro. Es por eso que realiza algunas funciones que otros neurotransmisores no hacen. Su función es la de ser un neurotransmisor inhibitorio y por tanto envía mensajes químicos por el cerebro y el sistema nervioso. En otras palabras, participa en la comunicación entre neuronas. El rol del GABA es inhibir o reducir la actividad neuronal y juega un papel importante en el comportamiento, la cognición y la respuesta del cuerpo frente al estrés. Las investigaciones sugieren que el GABA ayuda a controlar el miedo y la ansiedad cuando las neuronas se sobreexcitan. Por otro lado, los niveles bajos de este neurotransmisor se asocian a trastornos de ansiedad, problemas para dormir, depresión y esquizofrenia. También se ha constatado que las neuronas jóvenes son más excitables que las antiguas, y esto es debido a la función que ejerce el GABA sobre las primeras. El GABA contribuye al control motor, la visión o regula la ansiedad, entre otras funciones corticales. Existen distintos fármacos que aumentan los niveles de GABA en el cerebro y se utilizan para tratar la epilepsia o para calmar la ansiedad. El neurotransmisor GABA cumple una función inhibitoria en el sistema nervioso, impidiendo que nos sobreexcitemos, evitándonos reacciones de ansiedad o miedo. El alcohol y drogas pueden influir en la función del neurotransmisor GABA, produciendo una sensación de control subjetivo.
es el neurotransmisor excitatorio más abundante, 75% del sistema nervioso central. Juega un papel importante en el control de las actividades motoras y de la visión, el comportamiento y la respuesta ante el estrés. Además, es un aliado esencial para el control de la ansiedad. ¿Dónde se localiza el neurotransmisor GABA? En el encéfalo y córtex cerebral. Disfunciones o enfermedades asociadas a un déficit de GABA. Cuando hay niveles bajos de neurotransmisor de tipo GABA en nuestro cuerpo, se puede sufrir trastornos de ansiedad y su ausencia total correlaciona con episodios epilépticos. Unos niveles muy bajos de GABA puede producir manías y ataques de pánico. Acetilcolina. Como curiosidad, este es el primer neurotransmisor que se descubrió. Este hecho ocurrió en 1921 y el hallazgo tuvo lugar gracias a Otto Lowy, un biólogo alemán ganador del Premio Nobel en 1936. La acetilcolina, ampliamente distribuida por la sinapsis del sistema nervioso central, pero también se encuentra en el sistema nervioso periférico. Funciones principales de la acetilcolina y mecanismos de acción. Dentro de los diferentes tipos de neurotransmisores, la acetilcolina es el neurotransmisor encargado de la estimulación muscular. Se encarga de activar las neuronas motoras y participa en diversas áreas del cerebro, encargadas del aprendizaje, la atención, la memoria o la excitación. Además, la acetilcolina se considera como un aliado contra el deterioro neurológico. La función principal de la acetilcolina es mejorar las habilidades cognitivas. Es fundamental en la formación de recuerdos, la capacidad de concentración y el razonamiento lógico. También se encarga del paso de la vigilia del sueño. ¿Dónde se localiza la acetilcolina? La acetilcolina se localiza en diversas partes del sistema nervioso central y en la sinapsis de glándulas y músculos. Disfunciones asociadas a un déficit de acetilcolina. La enfermedad de Alzheimer y el Parkinson están relacionadas con el déficit en la acetilcolina. En pacientes con Alzheimer se observa hasta una pérdida del 90%. Acetilcolina en el cerebro. A las personas con trastornos de atención se les prescribe medicamentos psicoestimulantes para aumentar sus niveles de noradrenalina y dopamina. La atomoxetina es un inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina y es una medicación única para el trastorno de atención e hiperactividad, ya que solo afecta a la norepinefrina y no a la dopamina. Debido a esto, la atomoxetina tiene un menor potencial de abuso, sin embargo, puede no ser tan eficaz como los psicoestimulantes en muchas personas con trastornos de atención. Es necesario consultar a un médico o enfermera para encontrar el medicamento apropiado y la dosis. Buen día, mi nombre es Joana Mejía. Vamos a hacer un resumen sobre lo visto en el curso de neuroanatomía durante estas 8 semanas. Vamos a empezar con la evolución del hombre. Hace millones de años la historia para los hoy humanos cambió, pues se vieron obligados a crear nuevas costumbres para poder sobrevivir. Entre los rasgos más significantes están la bipedestación, cambios en la cara y dientes, pues ya no era necesario caninos y molares tan grandes, creación de herramientas para trabajos más elaborados y especializados. Aparece el gen FOXP2, el cual se relaciona con la aparición del lenguaje. En la clasificación filogenética, la corteza humana se divide en dos grandes partes, la alocorteza y la neocorteza. Cabe aclarar que la corteza alocorteza a su vez se divide en arqueocorteza y paleocorteza. También se puede dividir en el cerebro reptiliano, siendo el más primitivo encargado de la respiración, digestión y latidos del corazón, el cerebro límbico o mamífero, resaltando estructuras como el hipocampo y la amígdala, y el cerebro humano o racional, que tiene la capacidad de planificación y razonamiento. Constituye un 80% de la masa cerebral. La embriología o organogénesis comienza en la tercera semana y termina en la octava semana de gestación. Empieza la formación de las capas germinales llamadas ectodermo, mesodermo y endodermo, derivándose en procesos especializados como la fase de neurulación, donde inicia la formación del tubo neural, quien se convertirá en la médula espinal.
la formación de las 3 primeras vesículas dando origen al encéfalo. Ellas son el prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Y formación de 5 vesículas, división de la primera y la quinta vesícula. Telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo y metencéfalo. Las neuronas es la unidad anatómica del tejido nervioso. Pasan impulsos nerviosos cuando se comunican. Entre sus características está el cuerpo celular llamado soma, que contiene el núcleo y el nucleolo, y las prolongaciones divididas en axón y dendritas. Entre la clasificación están las unipolares, que contienen un soma y una prolongación; bipolares tienen 2 prolongaciones; multipolares tienen un axón y múltiples prolongaciones; y anaxónicas son muy pequeñas que no se diferencian de las dendritas de los axones. Las células neuroglías sirven de apoyo a la neurona, proporcionan sustancias químicas, constituyen fundas de mielina que recubren el axón y son un equipo de limpieza. Las meninges son 3. Está la dura madre, la pia madre y la aracnoides. La dura madre es la capa más externa y altamente vascularizada, cumpliendo con la función de nutrición, protección y regeneración. La pia madre es la capa más interna y se encuentra directamente adherida al neuroeje. La aracnoides es la capa intermedia, transporta el líquido cefalorraquídeo, protege al sistema nervioso contra golpes. El sistema nervioso es la red compleja de estructuras que se encuentran especializadas y tienen como función controlar y regular el funcionamiento de otros órganos y sistemas del cuerpo. Se divide en el sistema nervioso central, que consta de la médula espinal y el encéfalo, y del sistema nervioso periférico, que consta del sistema nervioso somático y el neurovegetativo. Entre los hemisferios se diferencian en derecho e izquierdo, y estos a su vez se dividen en lóbulos: el frontal, parietal, temporal, occipital, insular y límbico. Nuestro cuerpo lo dividimos en ejes y planos anatómicos. Los planos hacemos referencia a la línea imaginaria que divide al cuerpo. Están la frontal, que divide al cuerpo en una mitad anterior y posterior; la sagital, que divide al cuerpo en una mitad derecha e izquierda; y la transversal, que divide al cuerpo en una mitad superior e inferior. Entre los ejes es la línea imaginaria que cruza el cuerpo. Están el cefalocaudal, que cruza el cuerpo desde arriba hasta abajo, es el eje más largo; el transversal cruza el cuerpo de lado a lado; y el anteroposterior, que cruza el cuerpo desde el lado posterior hasta el anterior, y este eje es perpendicular a los 2 anteriores. Entre las estructuras del encéfalo encontramos el cerebelo, que está ubicado en la parte posterior de la protuberancia. Su función es regular la fuerza y amplitud de los movimientos y la postura. Y en el tronco encefálico encontramos el bulbo raquídeo. Esta es la continuidad de la médula espinal. Entre sus funciones está conducir los impulsos nerviosos sensitivos y motores, controlando y regulando los latidos cardíacos y la respiración. También encontramos las áreas de Brodmann, son 52 y cada una cumple una funcionalidad específica. El mesencéfalo corresponde al segmento más alto del tronco del encéfalo, conecta el puente con el cerebelo y el diencéfalo o tálamo. Entre las estructuras subcorticales son los núcleos que conforman los hemisferios cerebrales. Entre sus funciones está la regulación del carácter, modulación de las funciones viscerales y endocrinas, adaptación a la realidad. Este rige los procesos que permitan que los recuerdos se almacenen, consolidando la memoria a corto y largo plazo. La amígdala coordina y regula reacciones de alarma, evaluando la magnitud de la amenaza. Los ganglios basales tienen funciones motoras y no motoras. Entre las motoras está la planificación e iniciación de los movimientos. Entre las no motoras está la regulación del sueño y el estado emocional. El diencéfalo. Este es un complejo de estructuras subcorticales más grande del cerebro. Sus subregiones son el tálamo, epitálamo, hipotálamo y subtálamo. Los canales iónicos son proteínas que abarcan el espesor de dicha membrana celular,
pues transmiten señales en el sistema nervioso. Sus propiedades son: conducen iones, reconocen y seleccionan iones específicos, abren y cierran en respuesta a señales eléctricas, mecánicas o químicas. El potencial de membrana es la diferencia de carga eléctrica que existe entre el interior y el exterior de la célula. El potencial de reposo se determina por la inactividad de los canales iónicos. Hay 4 tipos de iones: el potasio, el sodio, el cloro y diversos iones proteicos cargados negativamente. En los potenciales postsinápticos, al unirse un transmisor a un receptor postsináptico, se genera un nuevo potencial de acción en la neurona postsináptica, denominados excitadores o inhibidores. Los excitadores es la disminución del potencial de la membrana en reposo, aumentando la probabilidad de que la neurona dispare, también llamado despolarización. Y en los inhibidores el aumento del potencial de membrana de reposo, disminuyendo la probabilidad que la neurona dispare, también llamado hiperpolarización. Los potenciales de acción en el umbral de excitación se encuentra alrededor de los -45 en del voltaje. En ese momento se genera el potencial de acción. Este consiste en una inversión momentánea del potencial de membrana de -70 voltios alrededor de 50 voltios. Las sinapsis son los puntos donde se transmiten impulsos nerviosos de una neurona a otra, permitiendo así la comunicación entre ellos o entre células efectoras. Hay 2 tipos: eléctrica y química. La eléctrica conduce la electricidad directamente de una célula a otra, tienen uniones de hendidura, comunicación bidireccional. Y en la química, la primera neurona segrega un producto químico llamado neurotransmisor. El neurotransmisor actúa sobre las proteínas receptoras y tiene una comunicación unidireccional. En la transmisión del impulso nervioso, el potencial postsináptico excitador es el estímulo que provoca despolarización, iniciando un potencial de acción. El potencial postsináptico inhibidor genera conservación, incrementa superpolarización, y la inhibición presináptica se inhiben los efectos excitatorios de la neurona presináptica sobre la postsináptica.